Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del noticiero Televen. Soy Giselle Vallet, un placer acompañarles como siempre para llevarles los detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos. Este miércoles Venezuela registró 1.211 nuevos casos de COVID-19. El estado Zulia reportó más de 300 contagiados, mientras que en Barinas se contabilizaron 3 fallecidos. Así lo anunció el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. A través de su cuenta en Twitter, el ministro detalló que de los 1.211 casos de coronavirus, 1.209 son nacionales, mientras que 2 son importados, uno procedente de Chile y el otro de Uruguay. En cuanto a los casos comunitarios, Zulia encabeza la lista de contagios de esta jornada, al reportar 323 positivos, seguido de los estados Yaracuy con 148, Miranda con 114, Bolívar con 84, Aragua con 80 y el Distrito Capital con 73. El alto funcionario lamentó el fallecimiento de 18 venezolanos, 3 de ellos del estado Barinas, 2 del Distrito Capital, Anzoátegui, Apure y Miranda, mientras que uno en las entidades Lara, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Carabobo, Amazonas y Trujillo. Ñáñez agregó que a la fecha el 93% de los pacientes ya se han recuperado, mientras que 13.743 casos siguen activos. Manuel da Silva, Televen. Gracias, Manuel. Es necesario que el gobierno venezolano informe cuanto antes sobre los avances en las jornadas de vacunación, ya que así se aceleraría el proceso para adquirir las dosis a través del mecanismo COVAX. Esto lo aseguró el director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte. Venezuela recibiría las vacunas que estén disponibles en el momento de decidirse la planificación de la distribución, de la siguiente distribución. Y eso sería a mediados de junio, finales de junio, de tal manera que Venezuela recibiría las vacunas aproximadamente en esas fechas, si es que no hay demoras que todos conocemos que pueden ocurrir. Respecto al tipo de vacuna, no se ha determinado aún. Sin embargo, hay la probabilidad de que recibieran la vacuna de Johnson & Johnson u otras que estén disponibles en ese momento. Ugarte expresó no tener información actualizada sobre este proceso de inmunización en Venezuela. De acuerdo a los últimos detalles obtenidos, se habrían aplicado más de 316.000 dosis a los grupos prioritarios, entre ellos el personal de salud. Con respecto al pago pendiente del gobierno al mecanismo COVAX, Ugarte detalló que Venezuela ha cancelado un poco más de 101 millones de dólares y se adeudan alrededor de 18 millones de dólares. Bien, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las vacunas actualmente disponibles y aprobadas son eficaces contra todas las variantes del COVID-19. El organismo emitió un comunicado en el que informó sobre este avance, sin embargo, pidió continuar actuando con prudencia ante el virus. El director de la OMS en la región, Hans Kluge, advirtió que a pesar de que Europa ha mostrado mejoría en su situación sanitaria, aún no será posible reanudar de manera segura los viajes internacionales. Y hasta el 31 de diciembre de este año quedarán exonerados los pagos de las tasas correspondientes al registro de patentes en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Así lo ordenó este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro. El primer mandatario nacional informó que entre el año 2020-2021 en el país se han registrado 13.478 nuevas pequeñas y medianas empresas, de las cuales 10.968 son del sector comercio y 2.510 son empresas productivas industriales. La exoneración de pagos de las tasas correspondientes al registro de patentes del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual SAPI hasta el 31 de diciembre de 2021 para seguir impulsando a este sector económico de todas aquellas empresas que se han creado en la pandemia. Con el objetivo de beneficiar a las diferentes empresas, Maduro informó que el próximo miércoles se debatirá todo lo concerniente a la Ley Orgánica de la Zona Económica Especial,
luego de que el pasado 27 de abril los diputados de la Asamblea Nacional aprobaran en primera discusión este instrumento jurídico. Esa ley le va a traer un gran impulso, grandes beneficios a la pequeña y mediana industria y a toda la economía del país. Va a ordenar en una etapa superior toda la política de zonas económicas especiales que ha sido tan exitosa en el mundo entero. El Ejecutivo Nacional anunció la activación del Consejo Venezolano para la Calidad, instancia que trabajará mancomunadamente junto al Ministerio del Comercio Nacional en la elaboración de políticas en materia de calidad para el desarrollo del país. Manuel da Silva, Televen. Gracias, Manuel. Y hasta este 21 de mayo se hará la recepción de solicitudes de denominación provisionales para la constitución de organizaciones con fines políticos, según anunció el Consejo Nacional Electoral. El proceso estará abierto hasta las 4 de la tarde y los ciudadanos podrán completar la solicitud desde la página web del órgano electoral, en la Oficina Nacional de Participación Política y en las oficinas regionales electorales de las entidades federales. Y la denominada Alianza Democrática presentó una plataforma unitaria para participar en las próximas megaelecciones que se llevarán a cabo en noviembre. Promovemos esta alianza democrática como un espacio de construcción de consensos con todas las organizaciones e individualidades de la sociedad venezolana que expresen la complejidad y diversidad de las aspiraciones de todos los venezolanos sin exclusiones ni imposiciones. Eso significa un compromiso con la recuperación del papel de la política como espacio de negociación, diálogo y construcción de consensos. También supone una visión crítica de nuestra propia acción política, de nuestros errores y excesos. Para ensanchar las bases unitarias de esta alianza, trabajaremos en la superación de la pugnacidad, aún con quienes mantenemos diferencias notables. El miembro del partido Alianza Democrática, Henry Falcón, destacó que la oposición apuesta por el diálogo y el entendimiento entre los venezolanos. Asimismo, señaló el compromiso que tendrán para trabajar por la dignificación de los salarios de los ciudadanos y el mejoramiento de los accesos a bienes y servicios que permitan mejorar la calidad de vida en el país. Hablamos de sucesos y es que en el estado La Guaira una mujer asesinó a su esposo con un arma blanca durante una discusión. Afirmó a las autoridades que habría sido en defensa propia. Luciana Peñafón nos amplía este hecho. Adelante, Luciana. Agradezco el pase. Este hecho ocurrió el día lunes dentro de una residencia ubicada en el sector Camurí Grande del estado de La Guaira. La pareja, conformada por Beatriz Carolina Orozco Pérez, de 36 años, y John Michael Torres, de 42, salió el día domingo a compartir con unos amigos en el pueblo de Naiguatá. Luego, al regresar al apartamento, se inició una discusión avivada en el hombre por efectos del alcohol que culminó en agresiones físicas. John Torres, llamado John Baby por sus allegados y alias John Topollillo, ingresó al hospital de Naiguatá con una herida que derivó en una hemorragia indetenible, causándole la muerte. Fue este jueves cuando fuentes policiales en la entidad varguense revelaron que Torres había estado en prisión por varios delitos menores. También presentaba registros por violencia física y verbal en contra de su pareja. En este sentido, la mujer afirmó que él intentaba estrangularle cuando optó por defenderse con un utensilio de cocina. Las autoridades investigan para reconstruir los hechos y determinar responsabilidades. Con este reporte devolvemos el pase al estudio. En otro hecho, un hombre asesinó a su madre de 89 años de edad, esto también durante una discusión. El hecho ocurrió en el barrio Las Brisas de Mariara, estado Carabobo. Nuestro corresponsal en la entidad, Sandino Ignacio Yaguare, nos ofrece los detalles. Sí, buenas tardes, gracias por el contacto. Como Luis Ignacio Hernández Lozano, de 67 años, fue identificado el sujeto que asesinó a su progenitora dentro de la vivienda, donde ambos residían en el municipio Diego Ibarra. Aunque el asesino indicó a las autoridades que la muerte de su madre fue producto de una caída, las investigaciones preliminares del 6CPC y los testimonios ofrecidos por vecinos de la familia desmintieron esta versión, pues previo al presunto accidente, Luis y su madre habían sostenido una acalorada discusión.
Los resultados de la autopsia practicada a la víctima, identificada como Luisa Josefina Lozada, develaron que fue golpeada en varias partes de su cuerpo, siendo una herida abierta en la cabeza la causante de su muerte. Versión que luego de un interrogatorio sería ratificada por su hijo y asesino confeso, quien fue encarcelado y puesto a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Gracias, Sandino. A esta hora hacemos un contacto con el canal del Estado. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, interviene. Escuchemos. De asesinatos seriales, en la especie de conformación de bandas, muchas de las bandas que se organizaron en este país y causaron un daño gravísimo a la propia sociedad venezolana, era simplemente buscar copiar al carbón lo que en Colombia es rutina. Es ver un paisaje, matar familias enteras, 3, 4 menores de edad, que son tutelados por otros enfermos, psicópatas, muchos de ellos incluso vinculados por la vía del tráfico de drogas al propio Estado colombiano. Ya hemos visto lo que ha pasado en esa nación, un ejemplo totalmente negativo para todo el planeta. En menos de 72 horas, asesinaron a casi 30 personas y en menos de 2 semanas la cifra, si sumamos a los desaparecidos, pudo haber llegado a más de 300, porque si se hablan de 200 desaparecidos en Colombia y oficialmente ellos dan cuenta de 50 asesinados, calculemos las cifras reales de lo que ocurrió allí cuando quisieron imponer una reforma tributaria neoliberal a sangre y fuego. Modelos totalmente, repito, que nadie debe imitar, pero que tenemos nosotros que lidiar en territorio nacional. Un mal vecino, que no solamente es un narcoestado, sino es un enemigo a muerte prácticamente por envidia criminal histórica del pueblo venezolano, por esa oligarquía que dirige esa nación. Habrá el momento que eso cambie, que el pueblo colombiano despierte como parece haber despertado, para que las cosas se enrumben. Pero, como estoy diciendo acá, la detención de estos 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes se estrellaron en una aeronave en el sector Ricoa, municipio Tocopero del estado Falcón. En la aeronave transportaban 150 paneles de cocaína con un peso de 171 kilogramos. La investigación determinó que la aeronave despegó de la frontera colombo-venezolana con la mercancía ilícita y debido a fallas en el encendido del sistema de trasegado se quedó sin combustible y se precipitó a tierra. Los detenidos son Juan Esteban Rojas Colmenares, piloto, y Cristian Julián Molano Chingate, copiloto, quienes fueron presentados ante un tribunal de control y le fueron imputados los delitos de tráfico ilícito agravado de droga en la modalidad de transporte, asociación para delinquir, circulación aérea en zonas prohibidas o peligrosas, circulación aérea por zonas distintas a las establecidas y desviación y obtención fraudulenta de rutas. Ambos quedaron privados de libertad y de seguro los propagandistas negativos de todas las horas dirán que estos 2 colombianos traficantes de drogas son presos políticos y harán su bulla en los organismos internacionales de derechos humanos, etcétera. No nos sorprendamos de ello, ¿no? Y Colombia dirá que son héroes de la patria, que deben ser entregados a las autoridades, etcétera. Quiero destacar también otra incautación importante que fue realizada el 6 de mayo por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana. Mientras se encontraban realizando labores de patrullaje en la población de San José de la Costa, municipio Píritu del estado Falcón, lo que hemos evaluado nosotros acá en el Ministerio Público es que, entre otros estados, pareciera que los traficantes de droga colombianos, vinculados obviamente a delincuentes de Venezuela, han pretendido utilizar al estado Falcón como una plataforma prácticamente especialísima en esta materia de tráfico de droga, utilizando a Venezuela como tránsito.
Pues bien, como vemos, serán perseguidos y sancionados en base a lo que establece la Constitución y las leyes de la República. En este sentido, los funcionarios lograron avistar a 2 ciudadanos que se desplazaban en motocicletas llevando en la parte trasera unos sacos. Cuando se le dio la voz de alto, se dieron a la fuga, siendo perseguidos y capturados. En los sacos se encontraron 151 panelas de cocaína con un peso de 169 kilogramos. Si sumamos lo anterior, pudiéramos decir que prácticamente entre ambos incautaciones pudieran llegar a una cifra cercana a los 400 kilogramos de cocaína incautada para ser incinerada. En tal sentido, los ciudadanos fueron identificados como Juan Carlos Bracho Lugo y Benito Rafael Fonseca Álvarez. Fueron presentados ante el Tribunal Primero de Control de Coro, donde se les imputaron los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en modalidad de ocultamiento y asociación para delinquir. Ambos quedaron privados de libertad. Yo quiero destacar que durante lo que va de año han sido incautadas prácticamente 2,58 toneladas de marihuana y 14,31 toneladas de cocaína, para un total de 16,89 toneladas de drogas incautadas e incineradas por el Estado venezolano en una demostración férrea del combate a este flagelo y de la sanción implacable a quienes pretendan, repito, traficando drogas, dañar la salud de los venezolanos. Quiero, como dije en el prólogo a esta locución, hablar del caso de Yuslady Salcedo, un caso que ha sido, como dije, motivo de debate público. Mucha gente, incluso en el desconocimiento ígnaro, o sea, porque son, yo diría, ignorantes supinos, no estudian, no leen, no buscan antes de hablar, digamos, tener un mínimo de conciencia de lo que están diciendo, o también de mala fe. Han querido manipular este caso lamentable, en donde se ha pretendido usar, repito, la imagen del Ministerio Público, usando este caso para tratar de enlodar el trabajo que han hecho nuestros fiscales, nuestros funcionarios en defensa, repito, de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, desconociendo los hechos y nuestras actuaciones. Se trata del caso de la muerte del adolescente Yuslady Zulimar Salcedo Paredes, hecho ocurrido en Pueblo Llano, Estado Mérida, el 28 de agosto del año 2016, hace aproximadamente 5 años. Esta joven fue encontrada sin vida en la habitación de Joander Santiago, en una escena que aparentaba, que simulaba ser un suicidio. La adolescente no vivía en esa vivienda. Las investigaciones determinaron que la joven había estado compartiendo con 6 ciudadanos, entre ellos Joander Santiago, por los alrededores del Pueblo Llano, en compañía también de su prima, y que siendo aproximadamente a las 9 de la noche dejaron a la prima en la Plaza Bolívar de la localidad y se fueron con Yuslady a un lugar desconocido. La joven fue dejada posteriormente en la casa, donde fue hallada sin vida a la mañana siguiente. En tal sentido, el Ministerio Público, por tales hechos, procedió a acusar a los ciudadanos Jesús David Rodríguez Osuna, Joander Santiago Santiago, Junior Santiago Santiago, José Marcos Santiago, Julio Santiago y Juan Carlos Volcanes por el delito de femicidio y violencia sexual previsto en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Otros 2 acusados fueron sobreseídos en el tribunal, por el tribunal, en la audiencia preliminar. No tiene nada que ver esa acción con la actuación del Ministerio Público. Hubo una sentencia la noche del 14 de mayo del año 2021. El Tribunal de Primera Instancia, en funciones de juicio, con competencia en delitos de violencia contra la mujer del Estado Mérida, decidió decretar sentencia absolutoria
a favor de los referidos ciudadanos. Imagínense, luego de todo este tiempo, el tribunal, repito, de primera instancia en funciones de juicio con competencia en delito de violencia contra la mujer del Estado Mérida, decide decretar sentencia absolutoria a favor de los referidos ciudadanos, otorgándole la libertad. Algo que obviamente consideramos inaceptable por todo lo que he narrado, por las evidencias totalmente acumuladas en este caso, donde se evidenciaba que no había sido un suicidio, sino un femicidio. Y en este sentido, el Ministerio Público ejerció de manera inmediata la apelación. Oigan bien, los que no conocen el derecho, si un tribunal en funciones toma una decisión que se aparta, según el criterio del Ministerio Público, de la debida veracidad, de la debida legalidad, el Ministerio Público tiene el derecho, y así debe acordarlo el tribunal, de apelar, en este caso, en la modalidad, en la forma de efecto suspensivo. Eso implica que, según esta forma jurídica, quienes han sido previamente, según nuestro caso, injustamente liberados por el delito de femicidio, deben seguir privados de libertad, hasta tanto se decida esta apelación en la modalidad de efecto suspensivo. Ello de conformidad con el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal. No es la primera, ni será la última vez que el Ministerio Público, no solo en Venezuela, sino en cualquier lugar del mundo, haga fuerza de este elemento a favor, en este caso, de las víctimas. Apelar, no estar de acuerdo con una decisión de un tribunal y ejercerlo, como he explicado, con la modalidad del efecto suspensivo. Es decir, esa decisión del tribunal queda en suspenso. No debe estas personas que, según nuestro criterio, han sido asesinos y criminales, estar libres por estos lamentables hechos. Entonces, este efecto suspensivo, como ya he explicado, refiere que los acusados permanecerán, óigase bien, permanecerán, y vigilaremos ello, privados de libertad hasta que la Corte de Apelaciones decida sobre el recurso presentado por el Ministerio Público. Quisiera al respecto hacer un comentario adicional. Aunque el tribunal consideró que no hay elementos que justifiquen la acusación, el Ministerio Público tiene la convicción de que las experticias presentadas avalan la acusación. ¿Acaso 6 personas que... Bien, escuchábamos al fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien ofrecía un reporte de las detenciones y incautaciones realizadas en los últimos días, información que estaremos ampliando más adelante. Momento de nuestra primera pausa. En la presente emisión del noticiero Al Regreso, una mujer fue detenida en Lara por comercializar medicamentos vencidos. Quédense con nosotros para los detalles de esta y otras informaciones. Cada 20 de mayo se celebra el Día de la Radio en Venezuela, en conmemoración al primer permiso radioeléctrico que se otorgó en 1926, cuando comenzó a operar la primera emisora venezolana Aire, que transmitía en amplitud modulada AM para Caracas durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. Seguimos informándoles, y en Lara, funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Policía Municipal de Iribarren frustraron el secuestro de 3 familiares del fallecido jugador del Cardenales de Lara, Luis Balbuena. El procedimiento lo efectuaron en una residencia en el este de Barquisimeto. De acuerdo al parte de la policía, los sujetos amordazaron al hermano del pelotero y a una mujer, quien estaba junto a un niño. El director del Cuerpo de Seguridad destacó que frustraron el secuestro gracias a una llamada anónima
que recibieron por parte de los vecinos. Logramos visualizar nuestro Departamento de Inteligencia y Estrategias Policiales de nuestro organismo de seguridad, lograron llegar al sitio y ahí detectamos unas personas sospechosas, logramos hacer la persecución de dos ciudadanos, capturándolos en la adyacencia de la vivienda. Posteriormente nuestro organismo de seguridad con nuestros funcionarios ingresaron a la vivienda, ahí logramos visualizar 2 personas que estaban amarradas. Asimismo se pudo conocer que los sujetos llevaban varios días rondando la vivienda de las víctimas. Se desconoce cuánto pedirían a los familiares por el secuestro. Ellos más o menos, por la información que se está manejando, tenían días siguiendo a las personas, acechándolas por productos de algunas ventas de muebles y inmuebles, y por eso es que ellos acechan a la víctima. En este procedimiento fueron recuperados también 2 vehículos. Los sujetos detenidos serán presentados en la Fiscalía por los delitos de porte ilícito de arma, robo y secuestro. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y nos trasladamos al estado Lara nuevamente, donde una mujer fue detenida por comercializar medicamentos vencidos. La detención se llevó a cabo en la estación de servicio del kilómetro 16, ubicada en la vía que conduce a Quíbor, luego de que funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la Policía de Lara realizaran una inspección de rutina. Durante el procedimiento, a la mujer de 42 años se le incautaron más de 180 blister y 90 frascos de diversas medicinas, en su mayoría de uso hospitalario. Además, se determinó que las mismas eran comercializadas sin ningún tipo de permiso sanitario, razones por las cuales fue puesta a la orden del Ministerio Público. En otro hecho, una mujer de 47 años fue detenida por hacerse pasar por comisario jefe del 6CPC en el municipio palavecino. De acuerdo a la minuta policial, la falsa funcionaria portaba un carnet con el cual exigía dinero a sus víctimas con el fin de no involucrarlos en hechos punibles. Los detectives de este cuerpo de seguridad llevaron a cabo la detención en el sector El Tereque de Cabudare. En Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Gracias, Juan Manuel. Y el municipio El Callao, al sur del estado Bolívar, fueron incautadas municiones de guerra por los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Los efectivos militares de la Brigada de Infantería de Selva, durante un operativo de seguridad, dieron la voz de alto a 6 sujetos que se desplazaban de manera sospechosa en 2 vehículos, los cuales hicieron caso omiso y emprendieron la huida en una zona boscosa del sector Las Minas, dejando abandonados los 2 vehículos modelo camioneta 4Runner. Tras la revisión de estas, se encontraron con más de 30 cartuchos de diferentes calibres, así como un control para vehículo aéreo no tripulado y un chaleco antibalas. En otro hecho, 6 sujetos se resultaron aprehendidos por el tráfico ilícito de 8 toneladas de chatarra en 2 procedimientos en el sector La Ceiba, Puerto Ordaz, siendo integrantes de los metalúrgicos, quedando así puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Desde el estado Bolívar, Marianis Armas, Televen. Y fue reabierto el paso por la troncal 16 a la altura de Anaco, luego del colapso de la vía, producto de las fuertes lluvias en la zona. La alcantarilla colapsada entre el distribuidor de Anaco y Aragua obligó al desvío del tránsito vehicular por Anaco, mientras se ejecutaban las actividades durante 11 días continuos. Los trabajos fueron realizados por Corpo Anzoátegui y el Ministerio de Infraestructura, con la sustitución del alcantarillado que permite el paso de las aguas pluviales. En los próximos días se realizarán las intervenciones de las alcantarillas afectadas cercanas y que mantienen en riesgo a la troncal 16, luego de la evaluación realizada en la carretera que comunica la zona sur del estado Anzoátegui con el estado Bolívar y la frontera con Brasil. Desde Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y la alcaldía de Maneiro, en Nueva Esparta, anunció exonerar de multas e intereses a los pequeños y medianos comerciantes que fueron afectados por la pandemia a causa del COVID-19.
A los fines de garantizar el reimpulso de la actividad comercial en el municipio Maneiro, el alcalde Morel David Rodríguez informó las medidas tributarias que permitirán que los pequeños y medianos empresarios puedan salir a flote en el marco de la nueva normalidad por la pandemia del COVID-19. Todos los comerciantes de nuestro municipio Maneiro que por tema pandémico, por tema económico hayan cerrado sus puertas o no hayan podido cancelar sus deberes formales con respecto a lo que es el impuesto de actividades económicas, serán totalmente exentos de pagar cualquier tipo de multa, recargo y cualquier tipo de intereses con respecto al impuesto de la actividad económica. ¿Para qué? Para que ustedes puedan arrancar de cero. La autoridad municipal, en compañía del presidente regional de Fedecámaras y concejales, reiteró que continuarán promoviendo la cultura tributaria en favor de la jurisdicción. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Antes de irnos a la pausa, hacemos un servicio público. Se requiere con carácter de urgencia Leoprolide de suspensión inyectable. Quien pueda colaborar, comunicarse al 0424-154-0804. Gracias de antemano por su colaboración. En otro servicio público se necesita con urgencia resonancia magnética con gadolinio. Las personas o instituciones que puedan colaborar, comunicarse al 0424-128-6255. Gracias. Bueno, momento de una nueva pausa en el noticiero. Al regreso, reunión entre cancilleres de Rusia y Estados Unidos en Islandia. Ya venimos. Y tras 22 días de paro y bloqueo nacional en Colombia, el Congreso de ese país abandonó la discusión de la reforma sanitaria, uno de los puntos por los que han llevado a cabo las medidas de protesta. Colombianos volvieron a tomar las calles este miércoles rechazando los proyectos de modificación de la ley laboral y de pensiones. Mientras que cientos de colombianos tomaban la Plaza Bolívar de Bogotá y rodeaban las puertas del Congreso, con 27 votos a favor y 5 en contra, los senadores archivaron el proyecto de salud que contemplaba la regionalización del sistema, nuevas modalidades de pago y cambios en la prestación del servicio, que a juicio de los manifestantes solo se trataba de una mayor privatización del sector en medio de la pandemia. El bloqueo de las vías propiciado por el Comité Nacional de Paro continúa, aunque parte de la opinión pública colombiana acusa al ex candidato presidencial Gustavo Petro de incentivar la desestabilización del orden público. El presidente tiene que reunirse con los delegados de la movilización. Lo demás es carreta, es una manera de aplazar una negociación que debe ser rápida, inmediata, para llevarle tranquilidad a toda la sociedad colombiana. Las reuniones entre el gobierno de Duque y el Comité Nacional de Paro no han llegado a un acuerdo. El comité pide retirar el uso de las fuerzas públicas, mientras el presidente colombiano ordenó su despliegue a máxima capacidad para desbloquear las vías, que según ha dicho, ha generado desabastecimiento de alimentos y medicinas. Durante los enfrentamientos, defensores de derechos humanos denunciaron 2.387 casos de violencia policial, 43 homicidios y 18 víctimas de violencia sexual. Con la mirada de la comunidad internacional encima, Duque designó a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como ministra de Exteriores, luego de la renuncia de Claudia Blom. Para ejercer la representación de nuestro país en los espacios multilaterales, donde nosotros queremos reafirmar no solamente el talante democrático de nuestro país, sino también la convicción de ser un país siempre respetuoso de los derechos humanos. Cabe destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó una visita al gobierno de Duque para verificar la situación de derechos humanos durante las protestas y no han tenido respuesta. Jonathan Cárdenas, Televen. Y el ministro de Exterior de Estados Unidos, Antony Blinken, y su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov, sostuvieron una reunión en Islandia. Se trata del primer encuentro entre los diplomáticos, el cual Lavrov clasificó como constructivo y se mostró dispuesto a discutir sobre todos los temas, mientras que Blinken aseguró que la cooperación de ambas naciones representa un mundo más seguro. Esta reunión pretende disminuir la tensión entre los países ante un posible encuentro del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin.
Y los habitantes de 7 poblaciones pequeñas y 2 monasterios en Corintia, Grecia, fueron evacuados debido a un gran incendio forestal que ha afectado un área de más de 10 kilómetros. Un número indeterminado de viviendas también fue afectado, mientras que el tráfico fue interrumpido en algunas carreteras. La alerta de fuego se declaró en horas de la noche y se ha ido propagando rápidamente debido a los fuertes vientos. Nuevamente se registran bombardeos en la Medio Oriente, esta vez fue en la Franja de Gaza, y es que el ejército israelí esta madrugada atacó a múltiples objetivos del movimiento islamista Hamas. Según los atacantes, algunos de los objetivos alcanzados fueron lugares de producción y almacenamiento de armas que eran usadas para atentar contra su nación. Además, bombardearon residencias de varios comandantes del movimiento islamista. Argentina amanece con protestas, y es que los ganaderos iniciaron el día con una huelga en contra del cese de exportaciones de carne. Los comerciantes están en desacuerdo con la nueva medida del presidente Alberto Fernández, que tiene la intención de regular los precios en el mercado interno. La medida será aplicada por 9 días para que el gobierno argentino reorganice sus decisiones. Antes de irnos a la pausa, tenemos un servicio público. Se requiere con urgencia carbaplatino de 450 miligramos, Plaxitaxel de 300 miligramos, filtro especial de 0.28 miligramos, Neurogen de 300 miligramos, Recormin o Eritoproyectina de 10.000 unidades y ácido solentrónico de 5 miligramos. Quien pueda colaborar, comunicarse al 0424-369-0283. Gracias por su colaboración. Momento de una nueva pausa. Al regreso, Venezuela sumó otra clasificada a los Juegos Olímpicos. Ya venimos. La Directiva Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas designó nuevos jefes en la región estratégica de investigación penal oriental y delegaciones municipales del Estado Anzoátegui. El director general del CICPC, Douglas Rico, acompañado del subdirector nacional Johnny Salazar, nombró al comisario general Ponciano Montilla como director de la red oriental en sustitución del comisario general Darwin Linares. También fueron designados nuevos jefes para las delegaciones municipales de Puerto La Cruz, Barcelona, Puerto Píritu y Anaco. El jefe de la Policía Científica destacó que estos cambios gerenciales se encuentran enmarcados dentro del proceso de refundación que indicó vienen gestando en el CICPC. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. En Santa María de Ipire, estado Guárico, fueron inauguradas una cancha y una base de emisiones, a la vez que fueron entregados recursos financieros a consejos comunales para la ejecución de proyectos de vialidad y electrificación. Y entregamos esta base de emisiones inaugurada. Tiene la atención en salud, consultorio médico popular, tiene el Simoncito para los niños, punto y círculo, tiene una casa de alimentación que va a beneficiar más de 200 personas con los más vulnerables del punto y círculo. Tiene también todo el sistema y coordinación de las misiones, entre ellas parto humanizado. Hoy entregamos más de 146.000 millones de bolívares a los consejos comunales. En el marco de una jornada de atención social también se realizó la entrega de dotación de material deportivo a la comunidad del sector Taparito en la cancha de usos múltiples, donde se dio inicio a una copa de baloncesto. Por su parte, en materia de vivienda, el ministro de esta cartera, Ildemaro Villarroel, ofreció el balance de la construcción de nuevas casas en esta localidad. En el área de vivienda se evaluó a través de la cartografía social y popular las necesidades de vivienda y pudimos ver con agrado que en el sector Taparito ya 55 familias fueron reportadas con soluciones para todos los problemas de vivienda. Por otra parte, se conoció que los recursos financieros que recibieron los consejos comunales fueron asignados por el Consejo Federal de Gobierno para la ejecución directa de proyectos de interés social en las parroquias Santa María de Ipire y Altamira. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen.
Deportivo Táchira aplastó 7-2 al boliviano Luis Reddy y tomó el liderato provisional del Grupo B de la Copa Libertadores. Irismar Cardoso es la atleta venezolana número 28 que clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Bien por Irismar y por Venezuela. Al regreso, lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual. No se vayan. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra sección de Lo Actual. Soy Cinzia Franchigielo y estoy lista para acompañarlos en este recorrido por las noticias del entretenimiento. Recordándoles nuestras redes, @loactual en Twitter, @loactualPrisotv en Instagram y @CinciaFD en todas mis redes sociales. Y dicho esto, estamos listos también para presentarles el siguiente material informativo. Adelante. Comenzamos las informaciones contándoles que Gustavo Dudamel será el protagonista en su primera temporada en la Ópera de París. El músico venezolano dirigirá la orquesta de la institución musical francesa por primera vez desde que llegó al cargo durante el concierto inaugural. El próximo 21 de septiembre, luego llevará la batuta en el estreno en diciembre del nuevo montaje del Turandot, coproducido con el Teatro Real Español y otras casas de ópera. Además, Dudamel dirigirá en enero de 2022 la orquesta en Las Bodas de Fígaro, uno de los grandes clásicos de Mozart. Cambiamos de tema para comentarles que Naomi Campbell se convirtió en madre por primera vez a los 50 años. La supermodelo británica presentó a su primera hija, de la que se desconoce su nombre o cuándo y dónde nació. La estrella realizó el anuncio mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, por lo que escribió: "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel". Recordemos que la británica hace 3 meses participó en un desfile viral de alta costura. Pasamos a otras noticias para comentarles que Amy Adams retomará su papel en la secuela de Encantada. La actriz, junto a Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel, recobrarán sus papeles en Disenchanted, secuela de Encantada, la historia de Giselle, cuyo rodaje comenzó en Irlanda. Dirigida por Adam Shankman, la película se estrenará en exclusiva en la plataforma Disney Plus en 2022 e incorpora en el reparto a Maya Rudolph y a la debutante Gabriela Baldacchino, de 19 años, que encarnará a Morgan, la hija de los personajes de Dempsey y Adams. Seguimos con más informaciones sobre el séptimo arte para contarles que Monsters, Inc. regresa a la pantalla con una nueva producción. 20 años después, Sully y el famoso Mike Wazowski están de regreso para poner orden en la compañía y presentar a sus nuevos compañeros de trabajo en la próxima serie titulada Monsters at Work, que llegará a Disney Plus. Asimismo, Pixar reveló el primer adelanto de la serie animada basada en la cinta de monstruos, que ocurre justo un día después de que Mike y Sully asumen la responsabilidad de la planta de energía Monsters Incorporated. Esta nueva versión de la película se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 2 de julio. Continuamos con más noticias y es que Netflix estrenará una película de La Casa de las Flores. La serie regresa a las pantallas ahora en formato de película y con nuevos personajes para seguir revelando los secretos más íntimos de la familia de la Mora. El director mexicano Manolo Caro confirmó la noticia en sus redes sociales, anunciando que el estreno se realizará el próximo 23 de junio. Aún sin un tráiler o un adelanto de lo que tratará el film, ya fueron reveladas las primeras imágenes en las que se observa a los personajes principales interpretados por los actores Aislinn Derbez, Dario Yazbek, Cecilia Suárez y Juan Pablo Medina.
Con esta nota ponemos punto final a lo más destacado en el mundo del entretenimiento el día de hoy acá en Lo Actual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Gracias, Cincia. Hoy en esta nueva Vuelta al Sol, todo el equipo del noticiero Televen y Lo Actual te desea la mayor felicidad, salud y prosperidad. Que hoy sea un día maravilloso y que sigas brillando como siempre. ¡Feliz cumpleaños! Así llegamos al final de la presente emisión del noticiero Televen. Les dejamos nuestras cuentas en Twitter, @elpisonoticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @elpisonoticiero Televen, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Es importante que ante la presencia de la variante brasilera del COVID-19 tenga en cuenta la siguiente información con relación a los lugares de mayor riesgo de contagio con el virus. Los espacios públicos se consideran de bajo riesgo siempre y cuando las personas mantengan el distanciamiento de 1.5 metros y apliquen las medidas de bioseguridad. Entre los sitios de riesgo medio se encuentran los sitios de trabajo, pues las personas se relajan y olvidan las medidas de prevención. Lo mismo ocurre en restaurantes, centros comerciales, bancos y tiendas en general. Allí la aglomeración de personas puede ser desproporcionada. Hay que evitar las reuniones familiares. Es más fácil que un conocido contagie a todo un grupo familiar a que ocurra en sitios donde abunde gente desconocida. Deje las fiestas, cumpleaños y otros eventos para otros tiempos. Ahora lo importante es que usted se cuide y cuide a los suyos. El riesgo más alto está en los ascensores, en el transporte público, bien sea en el metro o en los autobuses, y en los hospitales y otros centros de salud. Por eso recuerde lavar sus manos, mantener distancia y muy importante usar el tapabocas. Recuerde que ante cualquier síntoma debe acudir al médico. Así llegamos al final y corresponde, por supuesto, usar el tapabocas. ¡Feliz día!